Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. A esta hora vamos a conversar con Francisco Monaldi, economista. Nos acompaña vía Sky. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Señor Monaldi, quería hacerle la consulta respecto al comportamiento de lo que es el mercado petrolero en este momento. Venezuela continúa con su lobby para tratar de establecer un precio que ellos han denominado justo del barril de petróleo, pero que efectivamente es un precio para tratar de equilibrar las finanzas públicas. Hoy vemos que la cesta petrolera venezolana vuelve a descender. Sí, bueno, fíjate, el acuerdo OPEP que se realizó a finales del año pasado se ha estado implementando con bastante efectividad. De hecho, hay países como Arabia Saudita y otros países de esa región como Kuwait que han cumplido incluso más de lo que estaba garantizado, digamos, o estaba planteado en el acuerdo. Sin embargo, hay países como Rusia que todavía no han cumplido completamente y algunos otros países que están cumpliendo bastante bien. En promedio están cumpliendo muy bien. Sin embargo, el precio no, digamos, se ha estabilizado o ha subido a los niveles que se esperaba, en parte porque hay dos señales, digamos, que preocupan al mercado. Una es que la inversión en petróleo de esquistos o lutitas aquí en los Estados Unidos, lo que llaman el shale, está incrementándose muy rápidamente y hay la percepción de que puede esa producción subir más de lo esperado. Podría ser algo así como 600.000 barriles en este año y eso pudiera, digamos, afectar la efectividad de los recortes que hicieron los países OPEP y los no OPEP. En segundo lugar, el otro tema es que la demanda no parece estar subiendo como se esperaba y ha habido una acumulación de inventarios. Entonces, por tanto, hay cierto nerviosismo en el mercado sobre si es posible que los precios se estabilicen al nivel que se esperaba, que era más, digamos, cercanos a entre los 50 y los 60 dólares. Aunque no se está dando en este momento esa expectativa de lo que es el mercado o de lo que era la intención del Estado venezolano y la empresa estatal venezolana de llevar a ese precio, como usted señala, 60 dólares, seguimos en los 40, 45, no hemos superado esta barrera hasta el momento. Hay un adicional y es las condiciones que está enfrentando la industria petrolera en este momento en el país. Vemos que varias de sus refinerías están casi algunas ni siquiera el 50% de su capacidad trabajando. La producción venezolana ha caído considerablemente y esto también es un factor importante en lo que es la pérdida de recursos por parte de la nación. ¿Conoce de algún tipo de medidas que se estén llevando a cabo en este momento para tratar de levantar la producción? Bueno, como tú bien dices, la producción ha caído de una manera muy importante, sobre todo el año pasado, que se estiman que cayó en alrededor de 300.000 barriles o un 12%. Eso es una caída que no veíamos, excepto por el periodo aquel del paro, no veíamos en ningún otro año. Esto es muy, muy preocupante y aunque se están tomando alguna serie de medidas, como por ejemplo, se anunciaron nuevos contratos de servicios para el lago de Maracaibo, se está desarrollando estas nuevas, digamos, créditos con socios como Rosneft y Shell, que en parte se van a usar para desarrollar el gas al norte de la península de Paria, pero también para proyectos tanto en la faja del Orinoco como de crudo convencional en el lago de Maracaibo. Si bien este tipo de anuncios, digamos, indican que se están tomando acciones, es ciertamente muy preocupante que venga cayendo la producción de manera tan rápida y que en particular nuestra única, digamos, estrategia de largo plazo para compensar eso ha sido la de el crudo de la faja, el crudo extra pesado, que requiere importar diluentes de los Estados Unidos y hemos tenido toda clase de problemas también para lograr esa importación. Así que se ve para este año un año complicado, quizás no tan malo como el año pasado porque los precios están mejor, pero un año también bastante complicado. Además de esto, existen en este momento un cambio en las directivas, lo hacía recientemente el presidente de la República, un cambio en las directivas de PDVSA, incluye dentro de estos militares, además de algunos expertos, otros no tan duchos en la materia. Sin embargo, ¿cómo se ve esto de cara también a la política que pretende llevar a cabo también Estados Unidos en este momento y que fue un factor importante en la caída de los precios del petróleo al intervenir, como usted señala,
lo que es el mercado de lutitas en Estados Unidos y ahora también la puesta en marcha de los oleoductos por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Sí, déjame empezar por lo último. Lo más importante, digamos, en términos de cómo afecta a Venezuela, de la nueva, digamos, política petrolera que apenas está entendiendo qué es lo que, digamos, quiere hacer el presidente Trump. En primer lugar, la aprobación del oleoducto de Keystone, que es un oleoducto que puede traer más de 800.000 barriles diarios de crudo extrapesado desde las arenas bituminosas de Canadá hasta el mercado de la costa del Golfo, es decir, a las refinerías en Texas y Luisiana que procesan crudos pesados venezolanos, mexicanos, colombianos. Es una muy mala noticia para Venezuela si se termina de concluir este proyecto. Esto podría tardar 2 o 3 años, pero si se termina, básicamente, hoy en día llegan alrededor de 200.000 barriles de crudo canadiense a estas refinerías y con esto llegarían más de 800 y básicamente Venezuela exporta alrededor de 700. Básicamente esto representaría una competencia formidable para Venezuela porque trayéndolo por oleoducto además es menos costoso y si bien es más costoso producir en Canadá, ellos han estado dispuestos a vender a precios muy por debajo de los que Venezuela digamos, ha considerado que le hace rentable. Entonces, esto es muy preocupante para Venezuela si ocurre y hace mucho más importante y estratégico el mantener en manos de Venezuela a Citgo, que recientemente se puso, digamos, en garantía para los bonistas, para el cambio, el canje de bonos y para Rosneft en el crédito que otorgó Rosneft a PDVSA. De manera que eso en ambos casos es preocupante. En términos de los cambios en la directiva, bueno, primero fue el cambio de que Eulogio del Pino salió como ministro y entró Nelson Martínez, Nelson Martínez es una persona mucho más cercana al presidente Maduro. Desde hace tiempo se rumoraba que Eulogio del Pino iba a ser cambiado o removido totalmente y se hablaba mucho de que Martínez se incorporaría. Yo creo que la razón por la que no había ocurrido en parte es porque Eulogio del Pino es la persona que ha desarrollado todas estas estrategias de las que yo estaba hablando antes para tratar de evitar el colapso de producción que está ocurriendo con socios, como comenté antes, ¿no? Es más preocupante para mí el anuncio más reciente de cambios en la directiva. Se ha hablado de temas de corrupción en PDVSA, que de hecho, hay en Estados Unidos personas que han sido imputadas por estos delitos. Pero eso genera todo, digamos, una situación de incertidumbre importante y sobre todo la incorporación de personas que no son expertas en la materia, que no son técnicos, que algunos de los cuales no vienen de PDVSA. Se ve algo como más político que técnico y eso desde la perspectiva de los socios de Petróleos de Venezuela es una situación preocupante. Mi sensación es que eventualmente Nelson Martínez va a asumir las dos posiciones de ministro y presidente de PDVSA. Martínez tiene un currículum, al igual que Del Pino, muy destacado, pero ciertamente es necesario que personas especializadas ocupen los cargos claves en Petróleos de Venezuela. Finalmente, PDVSA puede ser, o nuestra industria petrolera puede ser ese espacio donde Venezuela obtenga los recursos que necesita para resolver los problemas de déficit que tiene. Se lo pregunto porque varios sectores económicos del país la han puesto en algunos momentos como el espacio donde desarrollar proyectos, donde obtener financiamiento y con el cual poder obtener los recursos que en este momento la nación necesita de cara a un cambio en lo que sea el viraje económico del país, si es que este llegara a darse. Mira, sin duda que el petróleo es la principal palanca que tiene Venezuela para salir de la terrible situación económica que está viviendo en la actualidad. Pero el tema es que ya, digamos, estamos ordeñando hasta niveles, o estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Se ha usado, digamos, los activos de PDVSA en el exterior y los flujos de exportación de crudo y de productos para garantizar préstamos con China, con los socios en las asociaciones, en las empresas mixtas, con Rusia. Entonces,
la verdad que está tremendamente comprometida la industria petrolera y es muy importante que se tome en cuenta que para el largo plazo es muy necesario incrementar significativamente la inversión en el sector y particularmente en el tema medular, que es, por supuesto, la actividad de exploración y producción de petróleo. Entonces, yo creo que es muy peligroso que se utilicen estrategias cortoplacistas para tratar de conseguir recursos para otras áreas utilizando los flujos de petróleo y eso puede comprometer el futuro del país. Pero ciertamente con las reservas que tiene Venezuela de petróleo y de gas natural, hay un potencial inmenso que trabajando unidos el sector público y privado se cambie esta tendencia a caída de la producción petrolera y por el contrario tengamos en la próxima década un incremento significativo. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era el economista Francisco Monaldi, nos acompañaba vía Skype desde Houston, Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer...